Hoy vamos a hacer un viaje de 150 años para explorar una de las invenciones que, literalmente, cambiaron el mundo, el teléfono. Y es una historia increíble, que va desde un simple cable hasta las redes inteligentes que definen nuestro día a día. Imaginen esto. Es 10 de marzo de 1876. Un inventor, Alexander Graham Bell, está en su taller en Boston y dice esta frase. Suena simple, ¿verdad? Pero su asistente Thomas Watson la escuchó a través de un aparato en otra habitación. Puede que no parezca gran cosa, pero esa fue la primera llamada telefónica de la historia. Y esa frase fue el punto de partida, el inicio de una revolución tecnológica que casi 150 años después nos tiene a todos conectados. Un momento súper pequeño con un impacto, absolutamente gigantesco. Bien, para entender por qué esto fue tan revolucionario, tenemos que retroceder un poco y ver cómo eran las comunicaciones antes del teléfono. En ese entonces, la tecnología que dominaba era el telégrafo. Los mensajes eran pulsos eléctricos en código Morse. Era innovador, claro, pero tenía sus límites. No podías sentir el tono de la voz, necesitabas a alguien que descifrara los códigos y todo el proceso era lento, muy técnico. Ahora, aquí viene lo interesante. Alexander Graham Bell en realidad no estaba tratando de inventar el teléfono. No, él quería mejorar el telégrafo. Pero en medio de sus experimentos se dio cuenta de algo clave. Si lograba que una corriente eléctrica imitara las ondas de la voz misma podría viajar por el cable. Ese fue el gran descubrimiento. Y aquí es donde la historia se pone complicada. Porque como suele pasar con los grandes inventos, la idea de un genio solitario que lo crea todo rara vez es toda la verdad. Resulta que décadas antes, un inventor italiano, Antonio Mucci, ya había creado un aparato para transmitir voz, al que llamó teletrófono. El problema, nunca tuvo el dinero para renovar la patente. Bell, en cambio, sí lo tuvo, y esto nos enseña algo súper importante. La historia de la tecnología no es solo sobre quién tiene la idea primero, sino también sobre quién tiene los recursos y el timing para cambiar el mundo. Pasemos a la siguiente etapa, porque una cosa es inventar un aparato genial y otra muy diferente es construir toda la infraestructura para que millones de personas puedan usarlo. Lo más loco de todo no fue solo el invento, sino la velocidad a la que se expandió. Solo 2 años después de esa primera llamada, ya existían las primeras centrales telefónicas. La gente lo quería, y lo quería ya. La demanda fue instantánea y masiva. Y así, casi de la noche a la mañana, un experimento de laboratorio se convirtió en el sector de las telecomunicaciones. Nació una industria completamente nueva, con una misión titánica: tender miles y miles de kilómetros de cables de cobre por todas las ciudades para crear las primeras redes de comunicación instantánea. Pero el impacto fue mucho más allá. Los negocios podían cerrar tratos en minutos, las familias podían mantenerse en contacto a pesar de la distancia, y por supuesto también trajo cambios sociales profundos. Por primera vez, una voz desconocida podía entrar directamente a la casa. Además, las centrales telefónicas, que eran operadas casi solo por mujeres, crearon una de las primeras grandes oportunidades de empleo masivo para ellas, dándoles una nueva independencia. Durante casi todo el siglo XX, el teléfono fue un objeto fijo. Un aparato que estaba atado a la pared de una casa o de una oficina, pero eso, como sabemos, estaba a punto de cambiar por completo. La gran liberación, el momento en que nos deshicimos de los cables, llegó con la telefonía móvil digital. Este fue el salto que transformó al teléfono de ser algo de un lugar a ser algo de una persona. El sistema GSM nos trajo cosas que hoy nos parecen de lo más normal, pero que en su momento fueron una revolución. La voz digital, que mejoraba muchísimo la calidad de las llamadas, el roaming, que nos permitía hablar desde otros países, y el SMS, el humilde mensajito de texto que creó una forma de comunicación totalmente nueva. El teléfono, por fin, era personal. Y con eso llegamos al último gran salto evolutivo, el que define nuestra era. El momento en que el teléfono dejó de ser, un teléfono. Con la llegada del iPhone y de Android, el concepto de teléfono se reinventó. Se convirtió en una computadora que llevamos en el bolsillo, siempre conectada a Internet. Ya no era solo para hablar, era para navegar, para tomar fotos, para trabajar, para socializar. Industrias enteras, desde la música hasta los bancos, fueron transformadas por este pequeño aparato. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este cambio, miren esto. Hoy, la gran mayoría del tráfico en las redes móviles ya no es de voz, son datos. Videos, redes sociales, apps, las llamadas, la función original del teléfono, son apenas una pequeña parte de todo lo que hacemos con él. Pensemos en esto un segundo.
Toda esa infraestructura, toda esa red que se diseñó y se construyó para un solo propósito, transmitir la voz humana, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en la columna vertebral de casi toda nuestra sociedad digital. Hay una analogía que lo explica perfecto. Así como la máquina de vapor fue el motor de la revolución industrial, el teléfono fue el motor de la era de la información. No es un invento más, es la tecnología que sentó las bases para un cambio de era. Y con esto cerramos. Porque si miramos hacia atrás, esa primera llamada en un taller de Boston tiene un significado mucho más profundo. Esa simple frase dio inicio a un viaje que, para bien o para mal, nos enseñó a vivir en un estado de conexión permanente. La pregunta ahora es, ¿hacia dónde nos va a llevar esta conexión?